en primer lugar, hay que señalar que no tenía ningún sentido licitar para darle un monopolio a alguien en el año en que Castañeda hizo esa licitación. Eso no tenía sentido porque si estuviéramos en una ciudad de 100.000 habitantes, bueno, puedes tener una planta chiquita y nada más. Si tuvieras en una ciudad como Arequipa de 1 millón, bueno, puedes tener 2. Es decir, pero en una ciudad como Lima de 9 millones de habitantes, en realidad no había ninguna razón por la cual no puedas por lo menos dividir la ciudad en 3, establecer una capacidad de planta en cada una de esas zonas y licitar para que ganen 3 operadores diferentes. Eso... Pues hubiera sido lo más sencillo, lo menos complicado. Lo menos complicado, pero ojo, el exalcalde Castañeda y su administración no tenían competencias para licitar las revisiones técnicas porque esas competencias seguían siendo en ese año, en el año en que hicieron la licitación del gobierno nacional. Y yo creo que ahí no entiendo por qué las autoridades no iniciaron un proceso en relación a usurpación de funciones en su momento. Porque mi opinión es que el alcalde Castañeda no tenía las competencias para hacer la licitación. Entonces, primer error, hizo algo respecto a lo que no tenía competencias. Es más, nosotros, como Municipalidad de Lima actual, todavía no tenemos las competencias. Las competencias no han terminado de ser regionalizadas. Lo que ocurre es que el laudo establece que nos tenemos que hacer cargo. Y aquí, para que la gente lo entienda, un laudo es el equivalente a una sentencia judicial en el más alto nivel. Así es como un fallo del tribunal, de la Corte Suprema. Es el equivalente a una ley, digamos, de la más alta jerarquía. Entonces, ¿qué ocurre aquí? No es que nosotros no hayamos batallado, ese no es el tema. El tema es que el señor Castañeda dio una licitación para un monopolio. Ganaron los señores de Lidercon. Se pelearon con los señores de Lidercon. Intentaron resolver el contrato. Lidercon les ganó la primera controversia. Se las ganó. Y los obligaron a conciliar y establecer un montón de plantas, que acá te las voy a dejar. Tenían que haber puesto plantas en un montón de lugares. En el local del Cetame, en el Jockey Plaza, en Plaza Sur, en justamente en atención a que somos una ciudad de 9 millones que evidentemente pues... Y luego no les autorizan todas las plantas y Lidercon les vuelve a hacer un segundo proceso arbitral contra la decisión del municipio de no permitirles poner todas las plantas que tenían que poner. Entonces, claro, si hubo colas y pocas plantas, ¿de quién es responsabilidad? Del exalcalde Castañeda del Ocio y su administración, que manejaran esto casi de la peor manera posible. Y luego de eso, el Ministerio de Transportes decide el 2007... el 2008, digamos, ordenar este tema y sacan una ley que corrige un acápite de la Ley Orgánica de Municipalidades y define claramente que esa competencia es nacional. ¿Ok? Es decir, no es que no lo fuera, sino que simplemente sacan una resolución, sacan una norma que ya establece eso con más precisión. Pero en el camino, volvieron a seguir perdiendo controversias y luego caducan la concesión el 2008. Y luego se la pasan hasta el 2010 perdiendo controversias hasta llegar a un acuerdo conciliatorio que conduce a unificar todos los procesos hacia el laudo actual que nos afecta a nosotros, ¿okay? Que sale en noviembre del 2011. Entonces, claro, nosotros entramos a tallar en una situación en la cual los árbitros, diferentes árbitros y diferentes instancias ya habían fallado en contra de la municipalidad, porque la verdad es que es bien fresco hacer una licitación, dar monopolio, que hayan colas, no quieres hacerte problemas políticos, tampoco quieres ampliar las plantas para que no haya tanta cola. Y tirar tratar la concesión. Claro, y te tiras la estabilidad jurídica. Estabilidad jurídica en un proceso. O sea, una vergüenza. Y además, nosotros hemos recibido señales de personas vinculadas al Ministerio de Economía y Finanzas y al CIADI, de que, claro, si uno mantiene una posición con este nivel de mal manejo, ¿no es cierto? Incluso el Perú podría ser sancionado. No la municipalidad, ¿ok? El Estado Perú por un incumplimiento contra un inversionista extranjero, ¿no es cierto? Que si bien él tampoco es un dechado de virtudes, porque también hay varios incumplimientos que ha cometido el propio Lidercon, obviamente el manejo... Pero él se acoge a su marco regulatorio, pues. Tú me traes con estas condiciones, yo gano, él no me las vas a cambiar. Él se acoge a su contrato. Obvio. Pero ¿qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que como consecuencia de los desaguisados generados por el exalcalde Castañeda del Ocio y su gente, nadie podía supervisar a Lidercon. Lidercon al final entra a operar contra la caducación del contrato que le establece Castañeda del Ocio el 2008, porque el Ministerio de Transportes, cuando pone orden en el tema, dice, y así se van a abrir las plantas. Entonces ellos se cuelgan de eso y abren las plantas y vuelven a operar, porque incluso Castañeda hay un punto en el que dice ya no son exigibles revisiones técnicas. O sea, como no podía con los arbitrajes y Lidercon se los ganaba, y como no le importan los pulmones de los niños de Lima y no le importa que los carros en la peor condición posible sigan circulando y contaminando la ciudad, lo que dijo es, no, suspéndase por X meses las revisiones técnicas en Lima. Claro, para quitarles el negocio por la vía, claro, para por la que vía se de la falta de aburran obligatoriedad. porque no tienen plata. Y luego,
volvieron a tener otro arbitraje en que les dicen, no señores, ustedes tienen que reponer el tema de revisiones técnicas. Obligatorio, obviamente. ¿No es cierto? En el proceso arbitral 1359-132 del 2007, y tienen que volver a pasar por el papelón de tener que agachar la cabeza y volver a hacer funcionar las plantas de... Agachar la cabeza el Estado peruano, lamentablemente. Pues. El municipio de Lima, ¿no es cierto? Entonces el municipio de Lima, un desastre. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Nosotros, como el municipio de Lima no le han descentralizado esta competencia, sin el laudo final nosotros no podíamos tomar control del tema, porque el Ministerio de Transportes no nos descentralizó la facultad, la competencia. Y Sutran era el supervisor de los señores del Callao, de Guarochirí y del resto de lugares. Ahora, ¿qué ocurre en realidad? Que las normas generales necesitan un ajuste porque no están hechas para controlar el fraude, ¿ok? Es cierto, ha habido mejoras, Sutran cada vez mejora más, pero lo cierto es que hace poco, en abril, ustedes en la TV sacaron un especial en el que demuestran cómo en verdad entran los carros en pésimas condiciones a una planta de estas que están localizadas en el Callao, ¿no? Ahí están las imágenes del especial. Esa es la imagen. ¿Y qué ocurre? Que hay coimas, ¿no es cierto? Hay fraude, ¿no es cierto? Y salen. Entonces, aquí hay varios problemas, pero el primero es, no funciona el sistema de revisiones técnicas, ni en Lima, ni en los lugares alrededor de Lima. Por eso es que en Lima hay tantos especiales periodísticos en que dicen cómo es posible que estos carros que se caen en pedazos tengan certificado de revisión técnica. Nosotros tenemos incluso evidencias de flota de transporte público que manda un carro de los 23 y 23 fotos. Como muestra. Para que parezca, ¿no es cierto? No, pero figura como si hubieran pasado por las plantas, ¿ok? Y no o sea, es una cutraza de toda manera. Entonces, ese es el problema general. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer para que los señores entiendan? En primer lugar, esa ordenanza que critican las personas, en primer lugar es una ordenanza que estamos formulando y que no está terminada. Y que en ningún caso dispone que cualquier carro que venga de Tacna Tumbes y pasa por Lima tiene que pasar otra revisión técnica. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el marco legal lo que dice es cada revisión técnica que sale en cualquier lugar del país, como ha sido dada con las mismas reglas que el Ministerio de Transportes ha impuesto, vale en todo Lima. ¿Okay? O sea que no es que tiene que volver a pasar en Lima. No tiene ningún sentido. Ahí están realmente... Sí, ahí es lo que yo le decía, pero no puede ser si ya pasaron... O haciéndose los desinformados o tratando de ir contra nosotros por alguna razón, porque lo que están diciendo no tiene sentido, porque nadie puede hacer una ordenanza contra el marco legal general, ¿ok? Claro. Nadie puede hacer una ordenanza. Y nosotros haríamos mal en hacerlo y podríamos ser objeto hasta de sanción, o peor, ¿no? De una corrección del Ministerio de Transportes, claro. Y nosotros hemos sacado 15 ordenanzas para la reforma del transporte y nunca hemos tenido un problema con el Ministerio porque respetamos el rol rector del Ministerio y su reglamentación nacional. Entonces, eso no tiene sentido. Pero en segundo lugar, acá lo que está en juego es lo único que la Gerencia de Transporte Urbano o el municipio de Lima, en donde tienen una responsabilidad clara frente al tema de la discusión de si va a haber o no monopolio en Lima, es en el tema del transporte público. Porque los vehículos privados, si tú registras tu carro como que estás en Guarochirí, puedes irte a la planta de Guarochirí, claro. O a la planta que quieras, ¿no es cierto? Claro. Pero claro, un carro que se compra en Lima y se registra en Lima, Registros Públicos te va a decir, bacán, tienes que pasar tu revisión técnica en Lima, claro. ¿Ok? Entonces, pero bueno, la gente va a poder ver dónde quiere hacerlo. Si tú prefieres, para no pasar tu revisión técnica en Lima, que al final cuesta igual, la Lidercon y la de las otras, cuesta igual, aquí no es el problema. Entonces, por lo tanto, ese problema tampoco es el problema de fondo. Acá el problema Ahora, ¿la rigurosidad de una revisión técnica que de Lidercon versus otra de provincia es la misma? Esa es la primera pregunta, porque claro, yo puedo hacer lo que tú me dices y si sé que es más facilito el examen por allá, lo paso por allá, ¿no? El problema actual es que la gente va a donde la revisión es más laxa. Ese es el problema. Obvio. ¿Okay? Pero eso ocurre porque la supervisión no está hecha con firmas internacionales de primer nivel, como sí lo establece el contrato pero que no se ha aplicado. Y por lo tanto, lo que sí va a hacer el municipio de Lima ahora, ¿ok? Y quiero decirlo claro, lo que nosotros vamos a hacer es hacer cumplir las mejores cosas que vienen en el contrato y en el laudo. Y una de ellas es, estos señores de Lidercon nos tienen que dar la plata para contratar a una supervisora de primer nivel. Y ese es un tema fuerte. De su labor. Sí, de su labor. ¿Y qué es lo principal que vamos a controlar? Bueno, vamos a controlar con cámaras y con todo lo que haya que hacer y con las condiciones técnicas que no haya fraude en las plantas. Ese es el tema de fondo. Y luego, Lidercon tiene ciertas obligaciones para pasar recursos para apoyar que haya fiscalización. Y esa fiscalización incluye coordinar bien con la policía y que hayan determinados equipos para que también poder controlar en las vías, constatar pues que no hayan carros en pésimas condiciones, que estén circulando por la ciudad metropolitana. Ahora, uno se pregunta Y eso es responsabilidad de la policía, pero hay que conseguir el apoyo y hay que hacerlo. O sea, nosotros en el momento en que entremos a tallar en este tema
y para la cual sí requerimos una ordenanza. Y para que se entienda, la ordenanza no da el monopolio. El monopolio está definido en el laudo. En el laudo y en el y solo pueden evitar el monopolio el Poder Judicial, Indecopi. Nadie más. Si los señores de Farinet quieren en serio cuestionar el laudo, dicho sea de paso, el laudo es malo. A mí no me gusta. Es malo para la ciudad. Tiene muchas cosas que son negativas, algunas que son positivas. Pero ese es el laudo. ¿Okay? Nosotros no estamos de acuerdo con el laudo. Hemos interpuesto un recurso contra el laudo y lo hemos perdido, pero no lo hemos perdido porque nuestro recurso esté mal puesto, sino por todas las barbaridades y antecedentes que se generaron en todo el proceso. Gustavo, el error madre está en haber hecho una concesión para tener un monopolio. No, totalmente de acuerdo. O sea, digamos, yo quisiera que alguien... que no era necesario. Exactamente. O sea, ese es el... Entonces, si hay un contrato que se dio y un inversionista vino, concursó y ganó, no le vamos a cambiar la regla de juego. Pues, todos los expertos de transportes, en su momento dijimos, Lima requiere un esquema de múltiples talleres, no un esquema de monopolio. O sea, estas personas no pueden decir, no sabíamos que esto no tiene sentido, porque todos los transportólogos opinaron en esa Gustavo, la otra gran reflexión justamente tiene que ver con el nivel de exigencia y rigurosidad en provincia, ¿no? Acabamos de ver esta muerte de 52 peruanos en el Cusco, y todos los fines de semana la gente en provincia muere pues como es un genocidio en realidad lo que vemos por fines de semana. Parte, creo yo te lo he escuchado, parte de ese problema es la falta de rigurosidad en las revisiones técnicas en provincia, ¿no? A cualquier tipo le dan brevete, cualquier tipo maneja un carro. No hay rigurosidad en las revisiones técnicas, yo lo que diría es en ningún lugar. Por lo tanto, nuestro principal compromiso es con los pulmones de los niños de Lima, que mueren entre 3 y 5 al día, porque 2/3 de la contaminación en Lima es por las malas condiciones técnicas de los vehículos y por los humos que emiten los vehículos, por las malas condiciones técnicas en las que están. Y por lo tanto, con eso hay que tener un compromiso. Y por lo tanto, las medidas principales para nosotros en respecto al control del contrato de Lidercon es que, primero, no pueden seguir sin supervisión. Claro. ¿Sabes por qué nadie supervisaba el Lidercon? Porque cuando Sutran lo quiso supervisar, ellos dijeron, no, yo tengo un contrato con Lima. Claro. ¿Y qué decía Castañeda? No es mi problema. Ahora esa competencia ahora es nacional. Claro. O sea, acá... Ha jugado a la falta de control de unos y de otros, claro. Sutran, porque no podía, por los recursos interpuestos, y la municipalidad porque no quería. Y es una vergüenza que no se haya tenido un mínimo control de la calidad técnica de los vehículos, con todos los daños que eso genera en términos de seguridad y principalmente de contaminación. Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? Sí estamos trabajando en una ordenanza para distribuir las competencias internas en el municipio de quién se encarga exactamente de qué cosa. Y descentralizar la función. Tenemos un borrador. Lima, ¿no? La ordenanza no tienen por qué criticarla porque no está terminada. La ordenanza todavía tiene que pasar de GPIP y GTU, que están trabajando juntos su formulación, a la gerencia metropolitana, en consulta con un montón de áreas, y después tiene que pasar a las comisiones de los regidores. Y luego tiene que aprobarse en el pleno. O sea que en nuestro caso, todavía tenemos mínimo 2 meses de discusión interna sobre esta ordenanza, que es una ordenanza muy importante y que lo debe establecer es cómo se distribuyen las competencias para ajustarle las clavijas del Lidercon, dado el laudo. Por lo tanto, no hay por qué criticar una versión atrasada de la ordenanza, porque en realidad esto está en discusión, eso no está terminado. Y Gustavo, a tratar de asegurar en la medida de lo posible que el servicio que se dé sea lo más eficiente, ¿no? O sea, lo más descentralizado, o sea, no evitarle al conductor pues una cola de un día entero para que... Y encima con coimas, ¿no? O sea, sería lo peor que puede pasar. Los compromisos que nosotros tenemos es, 1, ordenar con una ordenanza quién se encarga de qué para que haya claramente un responsable. 2, que se abran todas las plantas que ellos tenían que cumplir según el contrato. Ojalá que lo cumplan. Para que no haya concentración. No, lo tienen que cumplir. ¿Ok? Y 3, que ellos pongan parte de los recursos que se requieren para complementar la fiscalización. El tema del control de calidad de la certificación. Los recursos para controlar a la supervisora, pero que va a estar bajo nuestro control total. Y una supervisora que nosotros comprometemos que sea supervisora internacional de primer nivel, porque es un tema súper especializado para controlar el funcionamiento de las plantas y todas las demás herramientas que se puedan tener, porque obviamente nosotros no vamos a permitir que siga habiendo los fraudes que hay hoy día en el tema de revisiones técnicas. Sí. Como también hay el tema de los brevetes, que ya será otro tema, el tema de los brevetes. También va a descentralizarse al municipio de Lima, pero van a faltar algunos meses más. Esa es una locura. Y lo último tema es que tanto no estamos de acuerdo con el monopolio, que la Gerencia de Promoción de Inversión Privada va a hacer un estudio para valorizar una determinada cuota de mercado, y eso sí el laudo lo permite. Creo que lo mejor que tiene el laudo es que nos permite valorizar una cuota de mercado y comprar una cuota de mercado y licitarla a otro operador de forma de restituir la competencia. Pero tenemos que hacerlo a través del mecanismo que el laudo nos